Bueno, raza, al igual que el video anterior, este también es una comisión realizada por el emperador del infierno, Mark Moon. Sé que tal vez dirán, ¿otra comisión? Sin embargo, teníamos temas pendientes y por consecuente no les puede dar prioridad a las comisiones. Asimismo, considero que los temas han resultado bastante interesantes y les aseguro que este no es la excepción. Así que muchas gracias, emperador del infierno, Mark Moon. Y si tú, duque del infierno promedio, te interesa que realice algún video que sea de tu interés, puedes convertirte en emperador del infierno y volver ese video una realidad. Dicho todo eso, ahora sí pasemos a lo que nos truje Chencha. Bien, este tema en realidad lo hemos abarcado de forma superficial en muchos videos donde tocamos tópicos relacionados con la alimentación de las personas y las falencias que existen tanto de nuestra parte como ciudadanos e individuos, como también la considerable responsabilidad que existe por parte del Estado en este tipo de temas. Pues no es poca cosa, es la salud de las personas. Quiero que entendamos esto como una responsabilidad compartida. La realidad es que en ambos sectores existen ciertos aspectos que se ignoran, ya sea por mera irresponsabilidad o genuinamente por ignorancia. Sin embargo, eso no quita el daño que eso ocasiona. Y si bien es verdad que tomaremos a México como base, la realidad es que estas problemáticas se extienden a lo largo y ancho no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y tristemente no les damos la relevancia que deberían de tener. Y eso es lo que me lleva a la interrogante que da título a este video. ¿Por qué México dejó de tomar agua? Ojo, es importante aclarar que nos enfocaremos específicamente en el tema de consumo de bebidas. Eso no significa que los alimentos sólidos no tengan también que ver con problemas que mencionaremos, pero considero que es un tópico que incluso se puede tomar para otro video. Ahora bien, quiero que partamos desde una idea errónea que muchos de nosotros llegamos a creer en mayor o menor medida, y es que México a nivel mundial es el país con mayor tasa de obesidad, incluso superando a Gringolandia. Sí, los mismos cabrones que le ponen azúcar al azúcar, pero la realidad es que no. Según el portal World Obesity, México se encuentra en el puesto número 30 de los países con mayor obesidad. Ahora, si bien eso puede ser algo positivo, tampoco es motivo de festejo, pues alrededor de 38,26% de nuestra población sufre de obesidad, es decir, más de un tercio de los mexicanos sufren de esta condición. Y en cuanto a la obesidad infantil, está en el puesto 31 con el 18,36%. Y si bien, como lo hemos matizado, existen circunstancias que vuelven muy difícil el que ciertas personas puedan rondar su peso ideal, eso tampoco significa que todos estemos en las mismas condiciones, y tiene que ver con otros aspectos, ya sean problemáticas sociales, pensamientos pendejos, adoctrinamiento o costumbre. Y eso es lo que me lleva al primer punto: la costumbre. Miren, yo crecí en una familia bastante típica en el sentido tradicional de una familia mexicana y pude ver de primera mano los comportamientos y pensamientos que tenemos arraigados y que tristemente se convierten en una costumbre que en la adultez puede repercutir en nuestra salud. Y es que llevamos décadas normalizando cuestiones dañinas como por ejemplo permitir el consumo de bebidas azucaradas a menores de edad. Y ni siquiera me refiero al primito imperactivo que se chingó un vaso de Pepsi, sino más allá, raza que literalmente le da de beber refresco a niños de brazos, que porque se le antojó y no se le vaya a caer la hiel. Nos preocupamos por la mollera, claro, pero no por los riñones, el hígado, el páncreas del pobre pinche morro cuyo organismo todavía se encuentra en desarrollo. Ahora, si hay algo que nos ha quedado arraigado en nuestra cultura y que ha sido explotado por empresas como Coca-Cola, es que relacionemos la hora de la comida, que por lo menos para Latinoamérica tiene un peso sustancial, pues es un momento de unión, convivencia y armonía entre miembros de la familia, con obviamente el consumo de sus productos. Y para muchas familias se ha vuelto obligatorio el consumo de estas bebidas en esta clase de momentos del día, y otros lo han magnificado, pues ya sea en el almuerzo, comida o cena, siempre habrá un vaso o botella de Coca-Cola esperando ser tomada. Esto se pasa a las nuevas generaciones y estas repiten el ciclo de costumbres sin entender del todo el daño que provoca. Y miren, no se trata de no disfrutar de una coca bien elodia de vez en cuando, pero en estos casos es un consumo diario a diferentes horas del día, e incluso habiendo personas que se pueden acabar una botella de 2 litros ellos solos. Hay una frase que no se me olvida de un señor con el que trabajé en un servicio de seguridad privada. Este tenía como unos 60 o 70 años de edad, pero siempre que iba al Oxxo me pedía su coca de 2 litros y me la pagaba al volver. Yo le dije, oiga mae, eso le va a hacer daño, ¿por qué mejor no toma agua? Y mientras le daba el trago a su coca me dijo, yo no tomo agua porque me oxido. ¿Y saben qué es lo peor? Que no es un comentario esporádico.
es un dicho bastante común y preocupante. Genuinamente hay personas que rechazan por completo tomar agua, no porque realmente creen que se vayan a oxidar, sino que es solo una respuesta cínica a una interrogante común, que simplemente refleja el hecho de que estas personas deciden conscientemente no consumir agua. Y esa madre ya parece adicción. Un compañero de mi actual trabajo de igual manera se toma una Pepsi de 1,5 litros él solo, y ni siquiera fría, al tiempo como esté. Le da tragos sin preocupación o repudio a un refresco que caliente sabe a jarabe para la tos. Al chile no los entiendo, raza. No sé en qué momento el paladar se atrofió tanto como para no rechazar el empalagamiento por tanta puta porquería. Ahora bien, todos pecamos de algo. Yo en mi caso, si bien no consumo refresco con azúcar, no significa que no peque de igual manera en creer o sentir que hay ciertos alimentos que ameritan un refresco. Y es que la comida dejó de determinar la bebida. Ahora sentimos que a la comida le falta refresco. Y vale preguntarnos, ¿realmente elegiste tú acompañar cada comida con refresco? Simplemente la costumbre lo normalizó. ¿Es verdad que esos tacos, esa hamburguesa o pizza le falta una coca bien helada? La respuesta es obviamente no, pero nuestro subconsciente ya lo cree así. Claro, puedes cambiar de hábitos y eso sería lo saludable. Sin embargo, no quita el hecho de que ese pensamiento no nace de forma individual y es la costumbre alimentada por las mismas empresas quienes nos implantaron esa necesidad por consumir esos productos que a la larga son un motivo y detonante de un sinfín de enfermedades y padecimientos que, de haber sido conscientes, tal vez nos pudiésemos evitar. Hasta este punto podríamos pensar que simplemente estoy hablando desde mi experiencia empírica. Sin embargo, esto no es una mera suposición. La propia encuesta nacional de salud y nutrición continua 2020-2024 nos permite dimensionar qué tan normalizado se encuentra el consumo de bebidas endulzadas en nuestro país. Para que dimensionemos esto, el 95.6% de los preescolares, el 97.9% de los escolares, el 98% de los adolescentes y el 94.2% de los adultos consumieron alguna bebida endulzada al menos un día durante los 7 días evaluados. Ojo, eso no significa que todos ellos la consumieran diariamente, pero sí demuestra lo extremadamente extendido que está su consumo. Pero espérate, porque la cosa se pone peor. Cuando dividieron a la población según cuánto consumían, encontraron que una tercera parte de los preescolares consumían 347 gramos, escolares consumían 543 gramos diarios o más. Entre adolescentes, el tercio de mayor consumo comenzaba en 671 gramos diarios y entre adultos en prácticamente 687 gramos diarios. De hecho, los propios investigadores concluyen que una tercera parte de escolares, adolescentes y adultos consumían por lo menos 500 gramos diarios de bebidas endulzadas. Entonces, de que tenemos un problema con esta madre lo tenemos. No por nada hemos sido de los países que más refresco consumen a nivel mundial. La ENSANUD ya identificó un consumo extremadamente extendido y en una parte considerable de la población, en cantidades bastante altas y ciertamente peligrosas. Bien, dicho eso, pasemos al siguiente punto. Supuestas alternativas. Miren, la realidad es que la única alternativa a cualquier bebida endulzada es el agua pura. Tal vez con limón o de Jamaica sin azúcar. Saben buenas, se los recomiendo. El tema es que tristemente no solo se trata de señalar a PepsiCo o a FEMSA Coca-Cola. La realidad es que independientemente de que tomes o no refresco, las bebidas azucaradas están por todas partes. Culturalmente también muy arraigadas. He visto cómo raza genuinamente cree que está siendo saludable por consumir agua de sabor con medio kilo de azúcar. Y si bien proporcionalmente podría ser menos dañina que tomar una coca, no siempre significa que el remedio sea mejor que la enfermedad. Sigue existiendo ese consumo extremo de endulzantes. El agua de horchata, de frutas, de arroz o avena con chingo de leche condensada y azúcar, ni de pedo son saludables. Saben buenas, claro, pero estás cambiando un veneno por otro. Esto es igual como tomarte un café con 5 cucharadas de azúcar, pero no meneado porque no nos gusta tan dulce. Cualquier jugo de caja o cualquier solución de rehidratación oral, que ya hemos visto que no están hechas para que te lo tomes con unos tacos, está específicamente diseñado para cuando tu cuerpo necesita reponer electrolitos y ya. Es decir, al final, la raza termina satanizando al refresco cuando el refresco no es el problema per se. Son los azúcares añadidos y el consumo habitual del mismo, el que parezca que a toda costa queremos evitar tomar agua, habiendo raza a la cual realmente le cuesta darle un puto trago a un vaso de agua bien helada porque dicen que sabe feo. Mamón, no sabe a nada. Eso es lo rico del agua, incolora, insípida e inodora, hecha para ser disfrutada como es. Y ese rechazo a algo tan rico como el agua provoca que creamos que hay cosas menos dañinas que el refresco, pero la realidad es que muy diferentes no son. Repito, es solo cambiar el veneno, pero no deja de ser veneno al fin de cuentas. Producto Cero Online.
Yo realmente no sé por qué existe tanta desinformación al respecto de esta clase de productos, volviéndolos peores que su versión original, diciendo que el azúcar de verdad es mejor, que cualquier endulcorante da cáncer. Sí, acuérdense, en este puto mundo la forma más sencilla de desprestigiar algo es decir que da cáncer. Sé que le tenemos miedo a esa enfermedad con justa razón, pero esa mamada me la dijo un señor mientras se chingaba un cigarro con su coca. Supongo que hay prioridades. El tema es que no existe evidencia suficiente para afirmar que los endulcorantes utilizados en estas bebidas, consumidos dentro de los límites establecidos, sean ese veneno mortal que muchas veces se asegura que son. Incluso con el aspartame, que ha generado mucha controversia, organismos como el HECFA mantienen una ingesta diaria admisible y consideran que su consumo dentro de sus límites no representa una preocupación para la salud. Sin embargo, se debe precisar que todo en exceso hace daño. Hasta tomar demasiada agua te puede provocar sobrehidratación y matarte a la verga. La cuestión es que todo se debe consumir con moderación. Los productos de índole dietética o sin azúcar pueden ser una buena manera de empezar a dejar el consumo de azúcar sin que sea de golpe, pero no debe de ser el sustituto, sino el medio de transición. Desacostumbrar a tu paladar al azúcar y así dejar de consumirla. Yo en lo particular tomo agua de Jamaica sin azúcar, café sin azúcar e incluso en momentos en los que me doy el gusto, como cuando voy al cine, escojo Coca-Cola cero, pero dentro de todo eso tomo mucha agua durante el día. Ahora es importante precisarlo. El tema no es que te ahogues en agua, es que la tomes siempre que tengas sed y que esta sea tu primera opción y no solo la utilices para cocer frijoles. NOM 051. Miren, hay algo que tenemos que reconocer y de lo que debemos ser plenamente conscientes. El Estado es un ente que, si bien tiene entre sus fines el bienestar de sus ciudadanos, filosóficamente hablando, hay un matiz importante y es qué tanto puedes tú como Estado meterte en la libertad personal en cuestiones que no resultan ser un hecho ilícito. No puedes simplemente impedir que alguien haga algo. Tiene que existir un motivo y una fundamentación. Por lo tanto, no es tan sencillo decir, por ejemplo, bueno, que el Estado nos prohíba a todos consumir bebidas azucaradas y nos dé una multa, o que esté sobre nosotros controlando cuánto consumimos. Pues el Chile, en la primera, Al Capone es el ejemplo de que prohibir algo solo abre las puertas a crear criminales que se dediquen a distribuirlo de forma ilegal. Eso sin mencionar la afectación económica que habría en el proceso. Y en la segunda opción, si leíste 1984, eso de tener a Big Brother observándote todos los días, tampoco es muy respetuoso la libertad de las personas que digamos. Por consecuencia, la intromisión del Estado tiene que ser limitada, y es entonces que entra el caso que nos atañe, la NOM 051. No solo significó un antes y un después para los diseñadores gráficos, sino también para la forma en cómo estos productos llegan a nosotros, pues se implementaron los sellos y se restringió la facilidad que algunos productos tenían para llamar la atención principalmente de los niños, prohibiendo, bajo determinados supuestos, personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas o mascotas en aquellos productos que cuentan con sellos de advertencia o leyendas de endulzantes. Posteriormente, mediante lineamientos específicos para las escuelas, se estableció que aquellos alimentos y bebidas que cuenten con los sellos y leyendas del sistema de etiquetado frontal no sean permitidos para su preparación, distribución y expendio dentro de estas mismas. Pero a todo esto se debe de precisar que hace falta lo más importante y que no se dieron el lujo de hacer de forma suficiente, y es explicar cómo funcionan y por qué. Porque si bien una persona que comienza a buscar cuidarse lo investiga, en su mayoría las personas no les dan esa importancia y solo se convirtieron en un apartado muy feo en una lata. Pero nunca el Estado tuvo la decencia de inculcar qué es y por qué es malo el exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas y por qué un puto chocolate de Mr. Beast cumple con los 4. La falta de una intención genuina por enseñarnos e inculcarnos cómo hay que comer es lo que nos tiene en esta situación. Porque de nada sirve que le quites el azúcar a los niños en la escuela si no les enseñas en casa a los padres porque esa mierda hace daño. Los sellos son inútiles para alguien que no sabe leer o que no tiene acceso al agua potable, en el caso de las bebidas. Son un sinfín de factores donde la implementación de una norma como la 051 está bien encaminada, pero también sumamente incompleta, pues no existe un plan integral a seguir, sino únicamente fingir que con una acción todo se arreglaría, cuando la triste realidad es que el problema está lejos de resolverse. No hay opción.
Bien, ¿qué pasaría si les dijera que hay lugares en México donde mucha libertad de decisión no hay? Porque sí, mayoritariamente hemos señalado la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en qué y cómo lo consumimos. Sin embargo, esa no es la realidad de todos, existiendo lugares donde es más sencillo encontrar Coca-Cola que agua potable. Como por ejemplo un caso preocupante, y ese es San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que lleva teniendo décadas un conflicto contra FEMSA por el uso que le da a su recurso hídrico. Les daré brevemente una línea del tiempo. Resulta y acontece que en 1995 se otorga una concesión a FEMSA, es decir Coca-Cola, mediante la empresa Inmuebles del Golfo para extraer agua subterránea de San Cristóbal de las Casas. Posteriormente esta fue renovada en 2015. ¿Cuánto se permite sacar?, te preguntarás. Pues la mínima cantidad de 419.774.30 metros cúbicos al año. Casi nada, ¿verdad? 2017. En este año, habitantes, organizaciones y activistas comienzan a realizar protestas y exigen cancelar las concesiones, pues denuncian que existe una considerable afectación a la población, haciendo muy complicado el acceso al agua y cuestionando la cantidad absurda de agua que puede utilizar la empresa. 2020. En marzo de ese año, el propio ayuntamiento pide esa revocación directamente a la Conagua, al considerar que la extracción pone en riesgo el abastecimiento de la población. Pero en mayo, Conagua rechaza la petición, argumentando que no existen elementos legales para cancelar la concesión, señalando que estaban autorizados los 419.774.30 metros cúbicos anuales y que eso no estaba sobreexplotando el acuífero de ninguna manera, ni afectando directamente el abastecimiento de la población de San Cristóbal de las Casas. 2024. Se vuelve a hacer mención al tema, toda vez que se señala que FEMSA tiene un volumen concesionado equivalente a aproximadamente 1.32 millones de litros diarios. 2025. FEMSA hace público que se le dio una certificación a nivel mundial llamada Alianza para la Gestión Responsable del Agua, por sus siglas en inglés AWS, la cual certifica que FEMSA fomenta la gestión responsable del agua, haciendo un uso eficiente del recurso hídrico, colaborando con las partes y promoviendo proyectos comunitarios para las zonas de donde se extrae el agua. Claramente resulta ser una patada en los huevos, pues no dejan de existir cuestionamientos sobre su papel dentro de un problema que aqueja a miles de personas, y es la falta de acceso a un recurso tan básico y necesario como lo es el agua. Y peor aún, es que estamos hablando justamente de un estado donde la falta de acceso adecuado al agua convive con una presencia enorme de bebidas azucaradas, siendo Chiapas, de hecho, uno de los estados que más consume Coca-Cola a nivel nacional. Literalmente es uno de los escenarios más ruines que podemos imaginar al pensar en los límites del capitalismo. Utilizar un recurso para crear un producto y después vender ese producto dentro de comunidades donde el acceso al propio recurso sigue siendo deficiente. Este tema continúa siendo un foco de debate y tristemente no ha habido una resolución favorable. Si bien es verdad que se ha discutido en el Congreso de la Unión, hasta ahora no se han revocado las concesiones y el conflicto continúa siendo motivo de debate. Y ojo, aquí hay dos responsables. Por un lado, claro, la empresa y el enorme aprovechamiento que realiza del recurso, pero también el Estado, que no solo lo permite mediante las concesiones correspondientes, sino que además ha sido incapaz de garantizar plenamente que esas personas tengan acceso a un recurso que es un derecho humano. Porque en todo caso, al fin de cuentas, sí, la empresa se está pasando de verga, pero no mames, al cabrón que le corresponde llevar la puta agua a la gente, no está haciendo nada tampoco. Conclusión. Entonces, raza, ¿por qué México dejó de tomar agua? Pues tristemente no existe una sola respuesta y mucho menos un único culpable. Es el resultado de décadas de costumbre, normalización, publicidad, decisiones individuales, intereses empresariales y también un puto Estado que muchas veces ha sido incapaz de garantizar siquiera que todos sus ciudadanos tengan acceso constante a un recurso tan básico como el agua potable. Y cabe darnos cuenta de que en realidad el veneno que consumimos no solo es el que se encuentra dentro de una lata de refresco, sino también el normalizar durante generaciones el consumo excesivo del mismo. El no informarnos sobre el mal que nos puede causar en demasiados aspectos y peor aún, desprestigiar y ver como inferior un recurso que es vital para cualquier ser humano y que tal vez no valoramos porque tenemos acceso a él. Pero valdría la pena cuestionarnos qué tienen que decir las personas de San Cristóbal de las Casas respecto a este tema. Al chile, raza, el agua es vida. Traten de consumirla con más frecuencia. Eviten en la medida de lo posible el consumo de bebidas endulzadas. Pero sobre todo, infórmense, porque esto se trata de su salud y la de sus seres queridos. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Star Wars Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Mordecai Cermecha, Alexa Leve, Antoa Sala, Satadic Novis, Miguel Brapo, Arnis Castro, José Pablo, Soy Rob, Héctor Valdés, Axis, Jex, Tristán de Aurora,
Jack 5195, Sacanino, Layaru, Gris Alex Tapia, Ángel Guillermo, Javier Uchis, Orochi Berset, Alex 0095, Jesús Reyes Vázquez, José Samuel, Ángel GSC, Amigo Más Guapo e Imelda Márquez. Asimismo, con un saludo a los príncipes del infierno, se borró el canal, Israel X3, se borró el canal, Un Güey Sin Futuro, No Lo Sé Tú Dime, Yuyuco Tetera, Azaro del Queso, Bélico 1414, Dom Children, Hex, Warn, Eka, Modern Vainilla, Gato con Audífonos, Sift, Alba Rock, Gael Ávila, Joel, Cornen, Kumakase, Default, Pepito Pacquiao, Variety, Watchman, Javier Sarte e Igni. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno, Kimei, La Uva Sin Papá, Arthur RR, Trizan y Casday, con una mención honorífica a los Emperadores del Infierno, Mark Moon y Miguel Ángel Granados. Asimismo, con un saludo a quien aportó con un super gracias. Muchas gracias, Hugo Chávez 5204, y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoramos con todo el corazón. Yo soy José Surcido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.